Bueno, yo les vengo a hablar de comportamiento social en mamíferos. Primeramente tenemos que ver el concepto de sociedad. Es un grupo de individuos de la misma especie organizados de manera cooperativa más allá del comportamiento sexual y parental. Ha evolucionado de maneras independientes en muchos grupos, desde invertebrados como los himenópteros hasta varios grupos de vertebrados. Existe un gradiente de comportamientos sociales, no podemos ver esto como social y no social. Hay un gran gradiente en el que hay desde comportamientos muy sociales hasta comportamientos ligeramente sociales. ¿Por qué vivir en grupo? Los costos han sido muy poco estudiados, sin embargo hay varias referencias que hablan acerca de los costos de vivir en grupo. Entre esos está el incremento de la competencia específica por recursos. Se ha visto menos agresión en grupos menos sociales de perros de la pradera. Además se ha visto una mayor distancia de forrajeo en primates frugívoros a mayor tamaño del grupo. Se ha visto también incremento en la probabilidad de dispersar enfermedades y parásitos, donde mayor cantidad de ectoparásitos se verá en colonias más grandes de perros de la pradera, igual de nuevo. Y se ha visto también interferencia en la reproducción. Muchas veces las crías son asesinadas por otros individuos en ausencia de los padres y madres que alimentan otras crías en colonias grandes de Tadarida brasilenses. En estos casos las madres regresan con alimento para darle a su cría y a la hora de localizarlo no logran localizar correctamente a su cría y terminan alimentando la cría de otra madre. Esto ocurre con una frecuencia del 15%. En cuanto a los beneficios, bueno, hay muchos beneficios y entre esos está la protección de factores físicos. Por ejemplo, se ha observado en murciélagos y en ratones que ellos anidan en grupo para conservar calor. También se ve la protección de depredadores, donde en mayor número hay mejor comunicación. Además está la hipótesis de los muchos ojos, donde entre más individuos, más ojos vigilantes. Y esto va a generar a su vez que haya menos tiempo de vigilancia y más tiempo para realizar otras tareas. Encontrar y obtener alimentos, otros beneficios, ya que permite la captura de alimentos que solo no se podrían. Por ejemplo, los lobos cazando un alce. La defensa de recursos, la lucha entre grupos por un territorio de alimento, usualmente la va a ganar el grupo más grande. También está el ensamblaje de miembros para localización de pareja. En mamíferos también se da la formación del ex, como ocurre en pájaros, para defender un territorio o para atraer hembras. Por ejemplo, y Cygnus monstruosus, que es el murciélago que tenemos en la imagen, el cual forma el ex para atraer hembras. Está también la división de labores, que se ha visto comportamiento social en topos principalmente, y en donde una única hembra es reproductiva y los otros miembros se van a dividir las tareas. También está la oportunidad para el aprendizaje social y cultural, y eso tiene una ventaja, y es que la dependencia de este aprendizaje va a proporcionar más plasticidad de comportamientos. Sin embargo, va a requerir mayor cuidado parental, o sea, cerca del 25% de la vida va a tener que estar bajo el cuidado del padre. Se ha visto, por ejemplo, imitación en el lavado de papas en macacos. También se ha visto aprendizaje de nuevas técnicas de alimentación y cantos en ballenas formadas. ¿Cómo evoluciona este comportamiento? Bueno, primeramente hay que analizar si es selección individual o grupal. Y como ya sabemos, la selección natural actúa a nivel de individuos. A nivel de grupo hay muy poca evidencia de la selección natural. Los genes promotores del altruismo generalmente van a ser opacados por los genes egoístas, dado que van a ser muy pocos en comparación de toda la diversidad de genes egoístas. Si los genes influyen negativamente en el fitness individual, pero menos a nivel grupal, entonces la selección grupal tendrá mucho peso. Y aquí entra en juego una hipótesis que planteó Hamilton, que él decía que el egoísmo reduce el riesgo al agruparse, y ponía ejemplos de unas ranas que estaban en un estanque, el cual era acechado por una serpiente que estaba escondida. Entonces la manera de reducir el riesgo era actuando individualmente y agrupándose con otras ranas, dado que se diluye la probabilidad de ser capturado. Ahora bien, la selección de parentela es otra cosa que hay que tomar en consideración, y es que los genes altruistas no benefician al individuo per se, sino más bien al mismo gen. La transmisión del gen, ya sea por el individuo o por otro portador, va a aumentar la frecuencia de este gen, y aquí entra la ecuación de costo de altruismo, que dice que la relación entre el beneficio y el costo tiene que ser mayor al inverso del coeficiente de parentesco genético. Esto quiere decir que entre más emparentado esté un individuo, menor tendrá que ser esa relación beneficio-costo. Para un individuo que sea
que tenga muy poco grado de parentesco, el beneficio debe ser demasiado grande en comparación al costo que le va a producir realizar esa acción. Ahora sí, ¿cómo funciona esto? Vean que tiene que haber un reconocimiento del individuo con su familiar o con su individuo que tenga su parentesco genético. Va a haber reconocimiento por familiaridad, y esto ocurre cuando individuos crecen juntos. También está el matching fenotípico, que son individuos con mucho parecido, o bien reconocimiento genético. Se ha visto, por ejemplo, en Acomis Cairinos que él va a preferir siempre los de su camada a la hora de realizar alguna acción. En Urocitellus beldingi, que es una ardilla, se han visto llamados de alerta en presencia de un depredador, y ante eso se plantearon dos hipótesis. La primera hipótesis era que él hacía el llamado para el tal depredador que ya fue visto y que se pierde el interés en su potencial presa, es un comportamiento egoísta. Y la segunda hipótesis es que alerta a los otros individuos a que hay un depredador cerca. Eso es la hipótesis altruista. Se demostró que al realizar llamados de alerta atraía al depredador, por lo que se concluye que está ocurriendo un comportamiento altruista. En selección de parentela se ve también otro ejemplo de Canis melasómelas, que es una especie monógama que caza y defiende el territorio y comparte alimento en pareja, y se ha visto que la camada anterior ayuda a la nueva camada en cuanto a la alimentación y cuidado. Ellos van a alimentar a la madre y a los nuevos cachorros, y el éxito de la camada va a depender directamente del número de ayudantes que tenga la madre en ese momento. Entre más ayudantes va a haber mayor éxito de reproducción. Y aquí es importante notar que el coeficiente de parentesco genético es de 0,5, dado que son hermanos. Otro ejemplo también tenemos a la suricata, que es suricata suricata, y a Macroceus murinus en Madagascar. Uno está en África, el otro en Madagascar, en el que hay un alto parentesco en las hembras. Además se ve que hay cuidado de crías por otras hembras. Además se observan comportamientos de alolactancia, donde hembras le dan de lactar a crías que no son suyas. Incluso se ha observado la adopción de crías cuando la madre muere. ¿Esto por qué? Por su alto parentesco. Hay otro factor que tiene que considerarse, que es el altruismo recíproco, donde un individuo coopera siempre y cuando exista la probabilidad de que eventualmente reciba un favor de vuelta. Y aquí hay que considerar lo siguiente, que este comportamiento se verá afectado ¿por qué? Por longevidad, porque entre más longevo sea un organismo, más probabilidad hay de que eventualmente el individuo con el que él ayudó le devuelva el favor. Si su vida es muy corta, él va a colaborar y es probable que se muera. Entonces, para que ese comportamiento se dé, tiene que haber una longevidad aceptable. La tasa de dispersión también va a afectar. Tasas pequeñas de dispersión aumentan la probabilidad de que eventualmente ese favor se le devuelva. Y las aglomeraciones también va a aumentar la probabilidad de que el favor se devuelva y que entonces esté ocurriendo el altruismo recíproco. Como en todo, siempre pueden existir los tramposos, y entre más tramposos, más probable es que ese comportamiento altruista llegue a desaparecer. Por ejemplo, tenemos Desmos rotundus, donde los murciélagos salen y se alimentan durante las noches de sangre y regresan a las cavernas y regurgitan sangre para alimentar a los miembros de la colonia y a sus hijos, cuando los miembros no consumieron alimento. En el campo se ha observado que el parentesco es un factor muy importante. Sin embargo, en el laboratorio, cuando ya usted puede controlar las situaciones, se observa cómo comparten recursos con individuos que han compartido recursos previamente. También se ha observado que hay reconocimiento de tramposos, en los que en esos casos ellos no los van a alimentar. También hay otro factor a considerar, que es la manipulación parental de la descendencia. Como ya sabemos, siempre hay conflicto padre-hijo, donde los hijos exigen más de lo que los padres están dispuestos a dar. Entonces ellos exigen mucho, los padres tienen que limitar cuánto entregar. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si un hijo exige tanto que se favorece a sí mismo, al inicio ese hijo va a ganar sobre los demás, porque logra manipular a los padres para obtener más recursos, lo que va a aumentar su fitness directamente. Sin embargo, eventualmente a largo plazo, el hijo va a estar perdiendo, porque su descendencia también le va a exigir más a él como padre, y entonces va a disminuir su fitness indirectamente. Va a haber un hijo que se favorezca y uno con más probabilidad de sobrevivir, y no todos los demás. Y por ejemplo pone el ejemplo en el texto, pone un ejemplo de un ratón que es altamente competitivo.
en el que él es tan competitivo que arroja a sus hermanos fuera del nido y estos mueren. Entonces él al final logra obtener el alimento y obtener todo el alimento solo para él. Sin embargo, cuando él se reproduce, ese gen competitivo se hereda y su descendencia va a ser exactamente lo mismo. Va a quitar a los hermanos y solo va a quedar él. Entonces al final la cantidad de descendencia que sobrevive y que se reproduce es uno en comparación de si fuera menos competitivo y todos los individuos sobreviven y todos los individuos se reproducen. Entonces, este tipo de comportamientos se ve menos favorecido que cuando los hijos son más dóciles. En el texto también hablan de que los padres entonces cómo van a manipular a la descendencia. Lo van a hacer mediante la limitación del cuidado parental a cada camada para que todos tengan igual chance de sobrevivir y reproducirse. Van a restringir el cuidado parental de una descendencia cuando los recursos son insuficientes para todas las crías. En algunos casos van a matar las crías y alimentar a otras. Causan que algunas camadas sean temporalmente, facultativamente ayudantes estériles en el nido. O bien causan que algunas camadas sean trabajadoras o soldados, o sea, estériles obligados, como el caso de los topos. Estas teorías han sido fuertemente criticadas porque se han visto también que hay manipulación por parte de las crías hacia los padres. También considerar los factores ecológicos, ya que ambientes estables y predecibles van a afectar en el grado de socialidad de los individuos. Por ejemplo, los topos en África, donde presentar este comportamiento social va a permitir aprovechar los cortos momentos favorables que van a tener. Y ponemos ejemplo estos topos porque en África durante la mayoría del tiempo el suelo es muy árido y muy seco, entonces dificulta mucho poder formar huecos. Al estar ellos viviendo en grupo, cuando cae la lluvia durante periodos muy cortos, el suelo se suaviza y es factible realizar los túneles y las madrigueras. Entonces muchos individuos permiten realizar esos complejos túneles. En cambio, si fuera uno solo, no sería posible realizar esos túneles con solo un par de días de lluvia. El modelo de limitantes ecológicas va a explicar por qué quedarse en casa y no reproducirse, más no va a explicar por qué cuidar a las crías. Eso se explica por selección de parentela o bien altruismo recíproco. También considera el hábito alimenticio, ya que se ha observado que especies poco selectivas de su alimento van a presentar mayores tamaños de grupo. Sin embargo, estos estudios que han hecho de hábito alimenticio en función del tamaño del grupo no han considerado correctamente la filogenia, entonces no son como muy aceptados. Algunos ejemplos de comportamiento social cooperativo que ya hemos mencionado están las llamadas de alerta, que es un comportamiento en el que es un comportamiento meramente altruista, la crianza de cooperativas juveniles, ya sea cuidado, alimentación o en medida extrema adopción, la coalición o alianza de individuos para realizar tareas, para realizar labores, para conseguir alimento, y el caso más extremo, socialidad, que es socialidad donde inclusive hay una hembra reproductiva y castas que se dedican a tareas específicas.